buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. El día de hoy, antes que nada, mi nombre es Saúl. Y yo soy Rubí. Les hablaremos acerca del impuesto mínimo global en México. Bien, saben que en los últimos años los países de todo el mundo han buscado ciertos mecanismos como para poder evitar la erosión de la base gravable y la evasión fiscal, pues por parte de grandes corporaciones. Básicamente, en este contexto, surge una medida que pues, puede ser que es clave, la cual es el impuesto mínimo global, o por sus siglas IMG, que está impulsado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE. Básicamente, México, como tal, aún no forma parte de los países que ya tienen el impuesto mínimo global, pero para el año 2026 se tiene ya pensado incorporar esto mismo, ya que pues, ha adoptado como que la iniciativa con el objetivo de poder asegurar que pues justamente las grandes empresas paguen el impuesto mínimo sin importar en qué país se encuentren operando. Y básicamente en este video explicaremos la importancia del IMG, o sea, del impuesto mínimo global, pues para la economía mexicana, para los contribuyentes, y revisaremos un poco acerca de la fórmula, los componentes, y pues básicamente analizaremos un poco relacionado con el tema. Ok, pero ¿cómo surge este IMG? Pues bien, la OCDE creó, o digamos que existen dos pilares, el pilar 1 y el pilar 2, que están en inglés One Pillar, creo, y Two Pillar, pero bueno, si lo traducimos al español es pilar 1 y pilar 2, ¿no? Entonces, el impuesto mínimo global surge como parte del llamado pilar 2, de acuerdo, este es un acuerdo internacional que surge precisamente entre la OCDE y el G20. Este acuerdo busca establecer una tasa mínima efectiva del 15%. Esto de tasa mínima efectiva lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ok, entonces este 15% sobre las utilidades de grandes corporaciones con ingresos globales superiores a 750 millones de euros. La lógica es simple. Si una empresa multinacional traslada sus beneficios a un país con baja tributación, también conocida como paraísos fiscales, que es donde la tributación es muy pequeña, muy baja, otro país podrá aplicar este impuesto complementario para asegurar que al final sí pague mínimo el 15%. Sé que suena un poquito confuso, pero más adelante vamos a dar un ejemplo sobre el cálculo de este impuesto, ¿va? Ahora bien, México ha decidido incorporar este mecanismo, no solo para alinearse con estándares internacionales, sino también para proteger su base recaudatoria y garantizar una mayor equidad fiscal. Ahora bien, en pocas palabras podemos decir que si una empresa multinacional paga menos impuesto en otro país, México podrá recuperar parte de esa diferencia a través del impuesto mínimo global. Me gustaría darles un ejemplo, pero esto se va a explicar un poquito más adelante, ¿va? Entonces, podemos esperar. Bien, de momento hablemos un poco acerca de la importancia, porque pues bien, mucho impuesto, mucha reclamación, pero ¿por qué es importante? Y es que pues realmente la implementación del IMG puede decir que representa una oportunidad clave para poder incrementar la recaudación tributaria sin la necesidad de crear pues nuevos impuestos nacionales que pues, pueden dañar de cierta manera o de mayor medida tanto a las pequeñas como a las medianas empresas. Y es que, pues seamos honestos, en la actualidad siempre suelen perjudicarse tanto a las pequeñas como a las medianas empresas, y las que suelen verse más beneficiadas son las grandes o multinacionales. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este impuesto podría aportar ingresos adicionales al erario, fortaleciendo así pues, las finanzas públicas, que esto básicamente se traduce en mayor capacidad pues, para financiar programas sociales, mayor infraestructura, mejores servicios públicos, y además puede llegar a fomentar las condiciones de competencia más justas, que es como mencionaba mi compañera. Existen diversos países que pues tienen una cierta tasa muy baja, lo que las hace más injustas para poder competir con otros países como los paraísos fiscales, ¿no? Donde ellos pagan menos impuestos que las personas que llegan. Y pues básicamente pues las corporaciones ya no podrán reducir drásticamente su cargo fiscal pues a través justamente de esas mismas, afectando pues hacia las empresas nacionales que pues sí pagan los impuestos que realmente deberían pagar en México. Ahora, ¿por qué para nosotros resulta de gran importancia este impuesto o por qué nos debería importar o interesar un poquito más? Pues bien, para los contribuyentes mexicanos, especialmente para las grandes empresas,
con operaciones internacionales. El IMG implica mayor transparencia y armonización fiscal. Digámoslo así, las reglas son claras. No importa en qué país se obtengan esas utilidades, deberán tributar como mínimo el 15%. Para las pequeñas y medianas empresas, este impuesto no aplicará directamente, pero sí podrá generar un entorno más competitivo y equilibrado. ¿Por qué aquí decimos que no aplicará directo para las pequeñas y medianas empresas? Seamos muy realistas. Las pequeñas y las medianas empresas no generan ingresos de arriba de 750 millones de euros para empezar. Y las empresas pequeñas no suelen ser multinacionales. Este impuesto, y más que nada el Pilar 2, establece que el impuesto mínimo global fue creado con el propósito o fue creado para las empresas que son plataformas digitales. ¿Por qué? Porque esas plataformas digitales se encuentran en muchos lugares. Un ejemplo, Netflix, que se encuentra en varios países, sin embargo, no en todos los países, de todos sus ingresos, no en todos los países paga un impuesto, ¿no? Ahora, por ejemplo, si antes una multinacional pagaba solo el 5% un ejemplo, en Estados Unidos, ahora deberá cubrir la diferencia hasta llegar al 15% aquí en México. De esta manera se evitan las ventajas injustas frente a las empresas locales, que en este caso serían las pequeñas y medianas empresas, y también grandes que no sean multinacionales o que sus ingresos no superen los 750 millones de euros. Bien, aunando o más bien tomando como referencia el ejemplo que hizo mi compañera, pues hablemos ahora un poco acerca de la fórmula, pues para poder calcular el impuesto mínimo global, ya que el cálculo del impuesto mínimo global básicamente se puede decir que se basa en la tasa mínima global menos la tasa efectiva y se multiplica por la utilidad de la OCDE, que básicamente es la fórmula para poder calcular el impuesto mínimo global, ¿no? Que pues para poder entenderse debe desglosar antes que nada pues cada concepto. La tasa mínima global se puede entender que es el 15% acordada de forma internacional, que representa el mínimo de tributación que las empresas multinacionales deben cubrir. La tasa efectiva es el porcentaje real que la empresa ya pagó en el país donde obtuvo utilidades. Si ya pagó el 15% o más, esta no deberá pagar nada adicional, en este caso en México. Las utilidades GLOBE es básicamente la base gravable ajustada según las reglas internacionales de contabilidad fiscal, que en inglés significaría Global Anti-Base Erosion. Y pues el ING es el monto adicional que se debe pagar pues, para llegar al 15%. Y hablando más en temas prácticos, imaginemos que una empresa mexicana obtiene utilidades en otro país por 18 mil millones de pesos. En este caso, los 8 mil millones de pesos son mayores a los 750 millones de euros, que pues, es la mínimo para poder cobrar este impuesto. En ese caso, solo se paga, tomando como ejemplo lo que decía mi compañera, una tasa efectiva del 5%. Como la tasa mínima global es del 15%, pues aplica la fórmula, que en este caso viene siendo el IMG, es igual a, entre paréntesis, 15% menos el 5%, por la base que viene siendo los 18 mil millones de pesos. En este caso, el resultado nos da que el IMG es igual al 10%, porque es la resta del 15 menos 5, por los 18 mil millones de pesos, que nos da como resultado un total de 1.800 millones de pesos. Esto significa que la empresa deberá pagar como tal en 1.800 millones de pesos adicionales en México pues, para poder alcanzar la mínima tasa global establecida. Y pues básicamente es una pequeña demostración de todo lo que puede llegar a recaudar México pues, con este impuesto. Ahora, además de toda la información que ya les proporcionamos, consideramos, yo no soy representante de nadie, pero consideramos que hay conceptos que igual son de relevancia en este tema. Por ejemplo, una jurisdicción de baja imposición. Esta se los tengo mencionado, pero de otra forma, y ahorita van a ver. Si bien el concepto de esto dice que son países o territorios donde la carga fiscal es menor al 15%, también conocidos como paraísos fiscales, que es donde la tributación es muy baja, ¿va? Muy baja. También tenemos la regla de inclusión de ingresos. Permite que el país de la matriz recargue el impuesto complementario si en otra jurisdicción se pagó menos. Es como el ejemplo que explicó Esaú. Si en uno se pagó el 5 y falta el 10, bueno, pues da la posibilidad de que se cobre ese 10% que falta para que mínimo sea el 15. Mínimo el 15.
porque me parece que hay países que cobran más del 15%, los países que ya están aplicando el IMG. También tenemos la regla de pagos infragravados. Este establece que si la filial no paga lo suficiente, los otros países pueden recaudar una parte proporcional del impuesto faltante, que sería como lo complementario, pues. Y también tenemos la neutralidad fiscal. El objetivo no es castigar, sino asegurar un mínimo de tributación para que no existan ventajas desleales, que es justamente lo que platicábamos de las pequeñas y medianas empresas. Ellas sí cumplen con el pago de sus impuestos. ¿Y por qué una empresa multinacional que tiene muchísimos más ingresos y está en todos los países no los paga? Bien, pues ahora como todo, ¿no? Se tiene desafíos y oportunidades pues dentro de la implementación de este impuesto mismo. Y es que la adopción del IMG, pues como justamente mencioné, también implica ciertos desafíos para México, como la coordinación con otros países pues para poder evitar así la doble tributación, que dentro de la NIF está prohibidísimo. También se debe tener en cuenta pues, la actualización de la legislación fiscal y la armonización con reglas contables internacionales, además de la capacitación de las autoridades fiscales y los contribuyentes pues, para poder aplicar de forma correcta y de forma bien pues, este esquema. Y pues no todo es malo, también existen muchísimas oportunidades como lo son la mayor recaudación, una justicia fiscal y la posición de México en el comercio internacional y nacional y pues más que nada pues la justicia y equidad entre países, que es muy importante porque ahora sí no se va a poder como que tomar esa ventaja, por así decirlo. Ahora bien, para adicionar la información que ya hemos dado, me gustaría comentar que el país de Barbados es uno de los que más, ¿cómo se Se dice? llegan a beneficiar en ese sentido. Sí, Bueno, pero donde las empresas se llegan a beneficiar más. sí, justo, porque tienen una tasa baja, no sé si es del 4%, la Es verdad muy no baja, recuerdo, pero la tasa que tienen es muy baja. Entonces, esto de que tenga su tasa baja, digamos que es su principal fuente de, pues yo le diría de economía, o de interés. porque eso logra que varias empresas vayan y se instalen ahí. Ahora, uno de los países que ya cuenta o que ya trabaja con este impuesto es Francia, que hace poquito lo implementó, entre otros. Sí me gustaría antes dar un ejemplo, del Airbnb. Yo considero que está mal que nosotros como los usuarios seamos quienes pagan el impuesto y la plataforma como tal no paga ningún impuesto. A mí se me hace injusto y justamente por esto es que se está implementando el IMG, porque se detectó que muchas empresas, digamos que evaden este impuesto como tal. Y justamente son empresas multinacionales, son empresas muy grandes, los que se aprovechan de mayor medida y de mayor forma, pues de evitar de pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? Bueno, en resumen, el impuesto mínimo global es una herramienta diseñada para las grandes empresas, para que paguen la parte justa sin importar en qué país generen sus utilidades. Ahora bien, como dijo mi compañero, no todo es malo. Para México, este impuesto representa unos ingresos adicionales, igual representa mayor equidad fiscal y un entorno más competitivo. Ahora, para los contribuyentes, que en este caso sí somos nosotros, pero más enfocado en las pequeñas y medianas empresas, significa mayor responsabilidad y transparencia. Y para la economía en general, siento yo que es una oportunidad de fortalecer las finanzas públicas sin incrementar los impuestos a los sectores más bajos, más vulnerables como nosotros, porque sabemos que siempre que se quiere hacer un incremento, o sea, quienes recaudan más, ¿qué es lo que hacen? Suben impuestos. Y pues bueno, para ya concluir y terminar, básicamente tenemos que decir que toda la información mencionada aquí se puede encontrar directamente pues, en la página de la ODC, de forma más específica en el pilar 2. Sin nada más que agregar, hasta luego. Adiós, mapachitos.